Hermanos, bienvenidos a esta nueva meditación. Hoy vamos a empezar una nueva clase, un nuevo tema más bien. Seguimos aquí juntas las de Tesoros del Cielo. Y después de ver el material que he tenido aquí en casa, encontré este libro escrito por nuestra hermana Beth Moore, que es bastante conocida acá en Estados Unidos. Y el tema del libro es el corazón del creyente, un santuario de Dios. Y aquí lo voy a escribir creo que ya lo tengo, el corazón del creyente, un santuario de Dios. Nos va a ayudar a entregar completamente nuestro corazón al Señor, ¿no? Dedicarlo a Él. Y vamos a aprender qué significa esto de santuario, santuario de Dios. Y es un estudio de 10 semanas y, y cada semana tiene 5 estudios, o sea que vamos a ver uno diario por las próximas 10 semanas si el Señor no viene primero o nos llama a su presencia. La bendición de estar en casa es de que podemos ir juntas día a día viendo cada estudio. A veces en años pasados yo seguí un estudio de ella, el fruto del Espíritu Santo, y nos tomó varios meses, yo creo que casi el año, completar el libro porque íbamos dando la clase diaria semanalmente. Entonces eran casi un mes por semana. Uh, este, se alargó mucho el estudio. Así que, pero ahora lo que vamos a hacer, como vamos a diario, nos bendice porque podemos ir juntas con el mismo programa que ella tiene. Así que la introducción, les voy a leer un poquito de la introducción porque sí nos da cómo usar este estudio. Y dice, el estudio de cada día consiste en lecturas y actividades para profundizar el aprendizaje. Cada actividad lo ayudará a recibir todos los beneficios que el estudio ofrece. No pase por alto las actividades, contribuirán inmensamente a que usted retenga lo aprendido. Sí, van a haber preguntas y es importante que uno pues se dedique también el tiempo para responderlas. Las preguntas marcadas con un corazón son preguntas personales que lo ayudarán a aplicar las enseñanzas y garantizan que logre la meta principal de este estudio, que es que la palabra entre en su corazón. Esto suena tan sencillo, pero es tan difícil a la vez porque a veces tenemos la palabra en la mente, ¿verdad? El conocimiento, pero lograr que esa palabra pase al corazón es lo que se conoce como el proceso de fe. Se convierte en fe, una fe que actúa, una fe que obedece, una fe que se rinde, ¿verdad? No, si el conocimiento se queda solamente en la mente y no pasa al corazón, no se ha convertido en fe, simple y llanamente es un conocimiento. Y como digo, lo que va a demostrar que se ha hecho fe es cuando lo practicamos, por eso dice, la meta de este estudio es que la palabra de Dios entre a su corazón. Se discuten con el grupo en la reunión semanal y usted podrá comentar sus respuestas allí si lo desea. Posiblemente a lo mejor escojamos a la que guste comentar, a lo mejor de alguna pregunta. Podríamos dedicar tal vez unos 5 minutos al principio de la clase para ver personalmente cómo les bendijo la clase. Dice, Dios quiere que usted tome la palabra de forma muy personal. Este es otro aspecto que nos afecta cuando escuchamos la palabra de Dios. Y es una trampa que el enemigo pone, que cuando escuchamos la palabra de Dios o la damos,
estamos pensando en otros y no en nosotros mismos, ¿verdad? Dos peligros grandes, y aquí lo voy a poner como simple y llanamente comentarios generales. Esta es la introducción del estudio, lo que ella nos está diciendo. La meta del estudio es, primero, número uno, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. O sea, que pase a ser fe, ¿verdad? No solamente conocimiento. Y la segunda cosa que ella nos dice que puede ser un peligro, que es que algo que me gusta para un paréntesis aquí, algo que me gusta del método de enseñanza generalmente americano es que presentan el lado positivo. Por ejemplo, aquí dice que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Eso pone ella, ¿verdad? Y el otro punto es que la palabra de Dios se aplique en forma personal. O sea, que la palabra de Dios se aplique personalmente. Y esto es importante porque, como les digo, en cambio las predicaciones hispanas o latinas tienden a ser del lado negativo. Por ejemplo, se puede decir lo mismo, pero de una manera negativa. Decir, por ejemplo, no dejes que la palabra de Dios se quede en la mente solamente. O no estés atacando a otros con la palabra, más bien aplícala personalmente, ¿verdad? Entonces, son diferentes maneras de decir lo mismo, una de una manera positiva y otra de una manera negativa, hablando no que sea negativo, sino que está gramaticalmente en negativo. Los dos son prácticas, depende de la audiencia, ¿no? Ahora, como les digo, es un peligro que uno piense que cuando oye un mensaje o cuando aprende algo, que, que es mejor para el otro en lugar de uno. Dice, mi oración es que usted espere escuchar una palabra nueva de él cada día. Las lecciones deben ser momentos personales que usted pase con Dios. Al terminar cada una, deberá estar en posibilidad de mencionar algo que crea que Él dijo en especial para usted. O sea, cómo el Señor le habló a usted específicamente en lo personal. Preste atención y busque a Dios para captar las verdades que Él quiere que subraye. ¿Verdad? Algo que esta hermana pone en cada lección es algo que se llama o ella llama el tesoro de hoy y nos va a dar una porción bíblica. En la primera lección vamos a ver Éxodo 25-22. Ahí va a estar el tesoro, ella le llama el tesoro de hoy. Pero eso técnicamente nos tocaría empezar el día lunes para ir con la semana completa, pero como estamos haciendo un paseo general para entender cómo captar las verdades y cómo sacarle lo máximo de provecho. ¿Cuál es la meta del libro? ¿Cuál es la meta de cada lección? Acordémonos, la primera meta, que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, que pase a ser fe, y segundo, que la palabra de Dios se aplique personalmente. Dice, comience cada estudio diario con oración, pidiéndole a Dios que le dé la mente de Cristo. Eso siempre hacemos, oramos antes de empezar un estudio. Específicamente, esa es una manera de ser muy intencional, es la palabra. Cuando uno está estudiando algo y ora, pedir que el Espíritu Santo de Dios nos dé la mente de Cristo. O también se pudiera decir, nos abra el entendimiento, que eso oramos constantemente, que el Espíritu del Señor nos ilumine. Mucha gente usa la palabra revelación. Revelación es algo que el Señor hizo
a sus profetas, a sus discípulos, cuando reveló la verdad absoluta del Señor. Ahora, en nuestros tiempos, el Señor nos puede iluminar, que es diferente, ¿no? La revelación más es como con la inspiración de Dios. Uno puede descubrir algo cuando hablamos de iluminación, ver claramente algo que estaba ahí y antes no lo habíamos visto. Entonces, esa debe ser una práctica constante del creyente, que uno ore pidiendo que el Señor, que el Espíritu Santo del Señor nos ilumine. O también, como dice aquí la hermana, que nos dé la mente de Cristo. Filipenses 2:5, vamos a ver qué dice eso para, lo pone como la mente de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesús siempre quiso saber, o más bien no quiso saber, sino que Él quiso seguir la voluntad del Padre. Y Pablo nos anima a que haya en nosotros este sentir, aunque el contexto habla de humildad. Obviamente, cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, refleja humildad. Ahora estaba escuchando un estudio bíblico y de un pastor que me gusta escuchar, que se llama John Corson. Él estaba hablando de Santiago, el libro de Santiago, por qué hay guerras y disensiones, por qué hay pleitos entre nosotros. Y dice que es porque codiciamos. Siempre cuando alguien quiere algo, hay egoísmo, ¿no? De quitarle al otro o de tumbar al otro. Pero bueno, la idea que quería llegar era de que él dice que una persona orgullosa, se puede saber quién es orgulloso cuando uno se da cuenta si la persona no ora. Dice, cuando una persona se levanta en la mañana y no busca dirección del Señor, no busca la voluntad del Señor, está reflejando que hay orgullo porque está pensando que puede hacer todo por sí mismo, puede hacer todo sin necesidad de depender de Dios. Y entonces, por eso Pablo conecta el sentir del Señor Jesús con la humildad que nosotros también debemos de tener. Buscar la mente de Cristo, buscar la voluntad del Señor, buscar en sí la voluntad, ¿no? El Señor nos dio ejemplo de eso. Dice, orar también para captar las riquezas de su palabra. Ahí está, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado los diferentes niveles de interpretación? Todo es como un jardín, ¿no? A veces el, el, la primera manera de interpretar es la que se ve como una orquídea, ¿no? Se ve, es hermosa, ¿no? Se ve las cosas morales, las enseñanzas que Dios tiene para la humanidad, pero se va profundizando, entonces empieza a ver más plantas, más flores, hasta que llega a verse el jardín, que es cuando uno encuentra al Señor Jesús en las enseñanzas, ¿no? Es las riquezas, hay riquezas, entonces a veces nos conformamos con tal vez una perla, ¿verdad? Pero hay diamantes más allá cuando uno va profundizando en la palabra y el Señor quiere que oremos para que el Señor nos revele, más bien nos ilumine el entendimiento y nos dé de sus riquezas. Vamos a ver Efesios 1:18. Déjenme ver qué dice la palabra aquí. En Efesios 1:18. Todo esto como introducción al estudio. Ahora dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ven? Hay una necesidad de que el Señor alumbre los ojos del entendimiento, o sea, como que nuestra mente tuviera ojos
y a veces están cerrados y necesitamos que el Señor abra esos ojos para poder entender, saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Tenemos un supremo llamamiento, tenemos y esa esperanza sabemos que es llevarnos. Él nos ha prometido que el supremo llamamiento es el rapto, cuando nos llame a todos al mismo tiempo, ¿verdad? El Señor quiere alumbrar nuestra mente para que sepamos cuál es la esperanza y también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que cuando hay esperanza de que a uno le den alguna herencia o algún dinerito por ahí, que como que uno se emociona y dice, uy, a lo mejor me va a llegar. Me acuerdo, mi hermano tenía ilusión de que su suegra iba a vender un terreno que tiene en El Salvador. Y decía, solamente son 2 hermanas. Y dijo, ella dice que ese terreno vale como $150,000. Dice, quiere ir a vender el terreno. Y uno puede ver los ojos de la persona cuando dice, me va a tocar la mitad, como que se emociona, ¿verdad? Y bueno, pues yo le digo, oye, ¿qué pasó con la hermana? Porque es hermana en Cristo. No, dice, se fue porque fue a El Salvador a ver si lo podía vender, dice, pero ahora hay muchas pandillas y ha habido gente que ¿cómo le llaman eso? Cuando invaden los terrenos y forman casas, y dice, y da miedo quererlos sacar porque son son pandilleros, ¿no? Y dice, ya eso parece que quedó en nada y todo triste porque primero estaba bien contenta, me va a tocar la mitad, dice, voy a poder pagar deudas y todo. Uno se emociona cuando sabe que va a recibir algo, pero así mismo hay riquezas en gloria y deberíamos de emocionarnos de conocerlas y de saberlas porque esas nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Aquí en la tierra, terrenos, dinero, casas, se pierden, se destruyen. Un terremoto puede tumbar en unos segundos las cosas materiales, pero las cosas eternas de gloria, las riquezas de la gloria de su herencia, nadie nos la puede quitar. Así que son oraciones que uno tiene que tener. Señor, antes de empezar este estudio, quiero que ilumines mi mente, que me ayudes a entender tus riquezas, que me ayudes a saber cuál es la esperanza que tú tienes para mí. Y vamos a ver qué dice primero a los Corintios, la carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 10. Primera a los Corintios 2:10 para ver qué otra idea nos pone la hermana en su estudio. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ven, primera los Corintios 2:10 nos explica, nos enseña que el que revela, el que aclara, el que enseña es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios, Él sabe todo, Él escudriña lo profundo que está en los pensamientos de Dios. Entonces, esa sería nuestra meta. Vamos a aumentarla aquí, yo creo que ya la tenemos. Y como número 3, pedir que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos deje entender las riquezas y la esperanza que tenemos. Muy bien, entonces sigamos. Dice, sus respuestas, hablando de las que ustedes pongan, dice, por lo general serán diferentes de los otros participantes de su grupo y compararlas entre todos será muy enriquecedor para el encuentro semanal. O sea que eso haríamos tal vez los viernes al final de haber estudiado los 5 estudios por semana. A lo mejor el viernes podemos así mejor compartir algo personal que el Señor nos haya hablado durante la semana.
En el corazón del creyente, un santuario de Dios, se emplea la versión bíblica Reina Valera del 60, que es la que por lo general usamos. Dice, puede usar usted cualquiera que prefiera para su estudio personal, pero tenga cerca la versión del 60 cuando yo le pida que busque una frase o palabra en particular. Aunque sin duda este estudio de la palabra de Dios será provechoso al realizarlo individualmente, un entorno grupal será muy eficaz para este y la mayoría de los estudios bíblicos profundos. Bien, dice, quiero que sepa que he orado por usted, le he pedido a Dios que derrame su espíritu y asegure con las riquezas de su gloria que el corazón de usted lo encuentre irresistible y se convierta, o sea, irresistible al Señor, ¿verdad? Y que su corazón se convierta para siempre en morada de Él. Ahora entréguese a este estudio en oración a Dios y pídale que le dé su pasión para completar las obras. Vamos a ver Filipenses 1:6, que nos habla que, si mal no recuerdo, que el Señor completa la obra. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, Pablo nos dice esto, dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? El Señor no ha acabado con nosotros. Hay mucho que hacer. Cada corazón tiene, aunque uno no lo crea, hay áreas de nuestra vida que el Señor tiene que pulir. Hay áreas de nuestro corazón que el Señor tiene que romper para poder edificar. Hay cosas que Él tiene que arrancar. Ayer escuchaba ese canto tan bonito que dice, tú el alfarero, yo el barro soy, ¿verdad? Y una de las estrofas dice como que el alfarero está hablando y dice, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y por el fuego te voy a hacer pasar, ¿verdad? O sea que hay veces que el fuego en ciertas cosas, el mismo fuego que derrite es el fuego que endurece, ¿verdad? ¿Han oído ustedes de cómo meten el barro o cualquier metal a grandes temperaturas lo hace más fuerte, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor tiene que usar diferentes cosas para tratar con nuestro corazón. Pero Pablo dice que él sabía, él estaba persuadido, era un convencimiento de que el Señor Jesús, que comenzó la buena obra en nuestro corazón, la iba a perfeccionar, la va a terminar cuando el Señor venga por nosotros. El día de Jesucristo es el día que el Señor nos lleve con Él, sea por muerte o por rapto. Ese día seremos hechos perfectos. Entonces acaba Él la obra que ha empezado en nosotros. Pero hasta mientras nos va santificando, nos va separando por su poder y para su gloria. Así que dice, me honra tener la oportunidad de acompañarlo a examinar el retrato más vívido del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Ahí vamos a estudiar comparando el corazón con el tabernáculo del Señor, que ese era el santuario, obviamente, donde la presencia de Dios se manifestaba, y esa es nuestra meta, que nuestro corazón sea el santuario de Dios, donde su presencia se manifiesta vívidamente, ¿no? Venga a caminar conmigo en este peregrinar en el que seguramente encontraremos manantiales en el desierto. Así que, hermanas, apunten para la primera lección, la primera semana. El tema va a ser corazones rotos, lazos rotos. Creo que es un tema muy, nos llama mucho la atención, corazones rotos, lazos rotos. Y en el primer día, que es, si el Señor lo permite, va a ser el día lunes, vamos a primer día 1, va a ser, el tema va a ser un huerto vacío. Un huerto
huerto, así como un jardín, un huerto vacío. Así que, y el tesoro de ese día va a ser Éxodo 25-22. Pueden leerlo durante este fin de semana o meditarlo para que nuestro entendimiento se vaya expandiendo en el tema que vamos a meditar. Así que les voy a dar las preguntas que van a hacer para, déjenme ver cómo está. Estas preguntas son como para, antes de la primera clase, se dice, ¿por qué debían construir el tabernáculo los israelitas? ¿Por qué debían construir el tabernáculo los israelitas? Porque es una pregunta interesante, ¿verdad? Si Dios ya se había manifestado en el fuego, en la nube, poder de él se había visto en el Mar Rojo, ¿por qué está pidiendo Dios que le construyan ese tabernáculo, esa tienda, ¿no? de tela? Pregunta número 2, ¿cómo es el corazón humano lejos de la comunión con Dios? ¿Cómo es el corazón humano lejos de la comunión con Dios? Pregunta. Podemos tener una idea, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos describe tan detalladamente cómo es el corazón de alguien que está lejos de la comunión con Dios. Así dice, pregunta 3, ¿cómo respondió Dios a lo que vio en la Torre de Babel? ¿Cómo respondió Dios? Me hace autocorrect aquí. ¿Cómo respondió Dios a lo que vio en la Torre de Babel? En la Torre de Babel. Ahora, déjenme ver exactamente aquí, porque no da los versículos aquí. Seguramente dice, el tema recurrente del corazón del creyente, un santuario de Dios, es el deseo que tiene un Dios santo de habitar entre los mortales. Exploremos este tema concentrándonos en un método vital por medio del cual el deseo de Dios se puso en acción, el tabernáculo del Antiguo Testamento. La semana 1 sienta una base bíblica firme sobre la cual edificaremos todo el estudio. Esta semana daremos un panorama de toda la historia de la humanidad desde la creación hasta el Éxodo, buscando respuestas para las siguientes preguntas. Entonces, nuestro trabajo va a ser, hermanas, leer Éxodo 25 y yo me encargaré de darles como dice, el fundamento para contestar estas preguntas. Ténganlas en mente. Algunas de ustedes yo sé que ya saben la respuesta. Número 4, porque son 5 preguntas, dice, ¿qué le predicó Dios a Abraham? ¿Qué le predicó Dios a Abraham? Y la última pregunta es, ¿con qué nombre dijo Dios a Moisés que lo llamara ante los israelitas? O sea, para identificar al Dios que queremos tener en nuestro corazón. ¿Con qué nombre dijo Dios a Moisés que lo llamara ante los israelitas? Muy bien, entonces eso lo vamos a dejar como base para nuestros estudios de esta nueva serie que será El corazón del creyente, un santuario de Dios. Vamos a orar, hermanas. El tiempo se ha ido rápido y vamos a pedirle al Señor que haga eso en nuestro corazón de lo que vimos en la introducción. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has dado un corazón de carne. Dice tu palabra que rompiste ese corazón de piedra
Señor, con tu palabra que es como fuego, Señor, como martillo. Has quebrantado, Señor, y sigues amoldando nuestros corazones para que sean un lugar donde tú habitas, Señor. Padre, queremos que tu palabra entre en nuestro corazón, que no solamente se quede en nuestra mente como unas palabras bonitas o una enseñanza interesante, sino que penetren hasta llegar a ser fe, Señor, a convertirse en una obra que actúa, ¿verdad? Una certeza, una seguridad, una confianza permanente que nadie nos puede quitar, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos des la habilidad, el corazón, el deseo de aplicar tus enseñanzas a nuestra propia vida, Señor. Padre, porque sabemos, de acuerdo a lo que hemos aprendido en clases anteriores, que cada uno daremos cuenta personalmente, Señor, ante el tribunal de Cristo, Señor. Que esto nos traiga una pasión para vivir vidas ah, consagradas, vidas santas para tu gloria, Señor. Padre Santo, ayúdanos en este caminar a aplicar tu palabra. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, abra nuestro entendimiento, Señor, para saber, Señor, cuáles son tus riquezas, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Queremos que tú sanes estos corazones rotos, Señor. Padre, que aprietes y amarres bien esos lazos que se han roto, Señor, en muchas áreas. Padre, rogamos que tú sanes a los quebrantados de corazón, Señor. Que tú restaures, Señor, este santuario que es tuyo, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entregarte todas las áreas de nuestro corazón, Señor. Como dice tu palabra, amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Amarte con toda nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, con este deseo, Señor. Padre amado, te bendecimos porque tú eres bueno y nunca nos dejas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú completarás la obra que has empezado en nuestros corazones. Te pido bendición para cada hermano, cada hermana que escuche esta clase, Señor. Sé tú moviéndote en medio de su vida, Señor. Donde quiera que estén, Espíritu Santo, abrázalos con tu palabra, Señor. Fortalece su fe, Señor. Ayúdanos a esperarte pacientemente, Señor, con toda confianza y toda seguridad. Todo esto pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor. Amén. Amén.